Espera que corra a caminar en el relojito. Listo, ya está grabando, ¿no? Bien, entonces arrancamos con precipitación y vamos a ir metiendo algunas preguntas como para ir definiendo el tema. Y lo primero es la pregunta que un poco ya la resolvimos en la clase pasada, que es la lluvia. Porque nosotros hablamos de lluvia, hablamos de precipitación, entonces es lo mismo hablar de lluvia que de precipitación. En realidad la precipitación como algo general es el producto de la condensación de la humedad atmosférica que cae al suelo. Ahora, esos productos pueden ser líquido, cristalino o sólido. O sea, la condensación en un primer momento en teoría pasa a ser líquida, pero después puede ser que solidifique y tengamos una precipitación cristalina como es la nieve o sólida como son los glóbulos de hielo o granizo. La precipitación líquida es lo que nosotros conocemos más de manera generalizada como lluvia, aunque de acuerdo al tamaño de gota puede ser lluvia, llovizna o chaparrón o tormenta cuando son tamaños más grandes y que caen bruscamente o con mayor intensidad. Entonces la primera diferenciación para saber de qué estamos hablando es que la lluvia es uno de los productos de la condensación de la humedad atmosférica que cae al suelo, pero hay también, y que es líquida, pero hay también precipitaciones en forma cristalina o sólida que son considerados precipitación, pero no técnicamente, no es lluvia, o sea, no técnicamente, definitivamente no es lluvia. Vamos a empezar con el instrumental, no me voy a meter mucho en el funcionamiento, principalmente en los pluviógrafos que vamos a ver más adelante, pero ¿por qué empezamos con instrumental? Porque a partir de conocer cómo se mide la lluvia, vamos a ir al concepto de lámina, que es la forma en que se mide la lluvia, y con esa fórmula que vamos a ver, la fórmula de lámina, que es la herramienta principal que ustedes van a tener desde el punto de vista de su paso por la cátedra para resolución de problemas, pero también es el puntapié inicial para todo lo que es la caracterización que les va a mostrar Martín, la caracterización y llegar a la estadística climática, que es la herramienta que ustedes van a utilizar como profesionales para conocer el lugar en cuanto a precipitaciones. Entonces, ¿cómo se mide la lluvia? Les presento el instrumento convencional el más clásico, digamos, que es el pluviómetro. Uno lo ve desde afuera y no es ni más ni menos que un cilindro. Acá tenemos el esquema. Este cilindro que ustedes ven a la izquierda, que es blanco, si uno haría un corte transversal, vería que tiene un embudo en la parte, o sea, el embudo que concentra el agua que entra en esta parte, ¿no? El agua obviamente viene de arriba, entra por la boca del pluviómetro y a través del embudo dirige o concentra esa agua hacia una jarra. No es ni más ni menos que una jarra que generalmente es de latón, es todo metálico esto. Y si ustedes ven en esta mitad del gráfico que ven la línea punteada, está representando esta mitad de la foto. ¿Por qué? Porque esta parte de arriba se saca para acceder a la jarra. Uno lo que va a realizar cuando hace la medición de lluvia, que ya Martín les va a comentar en qué momento se hace y de qué horario se contempla la medición de lluvia diaria, tiene que acceder a la jarra para recuperar el volumen de agua precipitado. Permítame borrar esto porque ahí ya empecé a hacer. Entonces, la boca del pluviómetro, que es lo que recibe la lluvia, representa, o sea, es un círculo que tiene sus características, sus medidas, y por ende tiene una superficie. La superficie de ese círculo, o la superficie de la boca, es lo que llamamos superficie colectora. El agua que recogemos en la jarra, que está debajo del embudo, es lo que reconocemos o consideramos como volumen recolectado. Es el volumen de agua que cayó en la superficie colectora y que a través del embudo llegó a la jarra. ¿En qué unidades se mide la lluvia entonces? Uno
primero habla de, estamos hablando de superficie, estamos hablando de volumen, estamos hablando de un líquido que en una primera instancia para alguien que no conoce nada del tema diría si es volumen, lo mido en litros, en metro cúbico. Y bueno, el volumen sí, o sea, si lo mediríamos en volumen, lo podríamos medir en esas unidades que yo digo. Pero la realidad es que la lluvia se mide en lámina. Y la lámina es la altura de la capa de agua que precipita en un lugar, que ese lugar, por definición, tiene las características de ser plano, o sea que no tiene inclinación, que es impermeable, por lo cual no vamos a tener pérdida de agua que se vaya hacia abajo, e imaginando que esa agua que precipita en esa superficie no se pierde ni por escurrimiento, ni por percolación hacia abajo, o infiltración, ni por evaporación, y haciendo una abstracción, imaginaríamos que todo el agua que cae en ese lugar se va acumulando, una gota arriba de la otra se va acumulando, formaría esa lámina, por lo cual esa lámina nosotros la tenemos que medir en una unidad de distancia, de milímetros, centímetros, metros, lo que sea, pero que bueno, generalmente la utilizamos en milímetros de lámina. ¿Y cómo se calcula esa lámina? Esa lámina de agua precipitada. La lámina es volumen sobre superficie. Si quieren no. Esta fórmula ustedes la van a usar y la van a dar vuelta de atrás para adelante y de adelante para atrás de acuerdo a qué es lo que necesiten calcular. ¿Por qué la fórmula de lámina la ponemos como esta expresión? Porque justamente estas dos características de la fórmula o estas dos variables de la fórmula es la que obtenemos del pluviómetro. En este caso, el volumen es el volumen de la jarra, el volumen de la jarra, perdón, el volumen recolectado. Y la superficie, en el caso del pluviómetro, es la superficie por donde entró la cantidad de agua que juntamos en la jarra. Sería esta superficie acá. Entonces, fíjense que conociendo en este caso, perdón, la superficie del pluviómetro y conociendo el volumen que yo recolecté, puedo determinar la lámina precipitada. Como característica de los pluviómetros, esto ya es netamente instrumental. Los pluviómetros vienen con una probeta adjunta que es de vidrio, que ya está graduada para leer directamente la lámina precipitada. Cuando yo pongo el volumen recolectado de la jarra en esta probeta, la altura a la que llega no me está diciendo un volumen, sino que me está diciendo directamente los milímetros. ¿Por qué? Porque la escala de esta probeta está calibrada para esta superficie. Entonces ya la misma probeta me convierte volumen en milímetros. Esto es lo que yo le decía de lo que es el concepto de la lámina. Sería, acá en verdad es como si esto pareciera un tacho cuadrado, ¿no? Como que tiene paredes y el agua aquí adentro no se va porque tiene las paredes. Bueno, imagínense si yo en un lugar donde está lloviendo sería que sea plano, impermeable, que no tenga las pérdidas por las cuales elige y no tenga estas paredes, que el agua se mantenga. Bueno, la altura del agua que precipitó y se mantiene en esa superficie representaría a la lámina precipitada. Fíjense que ustedes ahora, conociendo, vamos al gráfico siguiente, que es los diferentes recipientes, si se quiere, para ir después a una aplicación más agronómica. ¿Cómo suponen que va a ser la lámina precipitada en cada uno de estos recipientes? Si alguien quiere abrir... Y la lámina tendría que ser la misma en cada uno. No escuché bien, no sé si hay alguien... La lámina no debería ser la misma en cada uno de los recipientes. Bien, exactamente. O sea, les digo lo que a veces responden, es que dicen, si cae la misma cantidad de agua en estos recipientes, bueno, uno interpretaría que este más angosto y el agua llegaría hasta acá, y este que es más ancho, el agua llegaría más abajo. Y en verdad es como dice el compañero, si la lámina es la altura de agua precipitada, esa altura va a ser igual independientemente del recipiente, entre comillas, que lo reciba. Lo que tendríamos es esto. Siempre y cuando, y esto es una aclaración que quizás no está muy expresado en el dibujo,
el recipiente sea de paredes perfectamente verticales. O sea, esto no serviría si nosotros acá tenemos un recipiente cónico, por ejemplo, ahí sí quizás el agua llegaría hasta esta altura. Las paredes tienen que ser verticales y en verdad tampoco tendrían que tener esta curvatura, debería ser de ángulos rectos, sin las concavidades esas. Pero Profe, sí, no entiendo por qué pasa eso. Porque si el volumen es el mismo y cambia solamente la superficie, ¿cómo es que se mantiene igual esa relación? No es que entendí eso. en verdad el volumen no es el mismo. Vos dijiste bien que cambia la superficie. A ver, ponelo así. Suponete que estos 4 recipientes están recibiendo la misma lluvia, están en el mismo lugar. Ah, ahí está. Porque el más grande captaría más agua en teoría, ¿no? Claro, entonces, si estoy Ah, en el mismo lugar recibiendo la misma lluvia, lo que es igual en todos los recipientes son los milímetros que caen, la lámina. ok. Entonces, si esto es igual en todos los recipientes y lo que cambia es la superficie, como yo le decía, con esta fórmula pueden ir de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, si ustedes lo que conocen de cada recipiente es la superficie y también conocen la lámina, pasan superficie multiplicado para acá y van a calcular el volumen. Si la lámina es igual en todo y la superficie cambia para cada recipiente, lo que va a ser diferente también es el volumen. ¿Se entendió cómo hice ese pasaje de variables dentro de la ecuación? Entonces acá es donde yo ahora me refiero, si se quieren, a un ámbito más eh, en una ciudad, en un campo, donde sea. Ustedes con el pluviómetro pueden, eh, con un pluviómetro instalado en algún lugar, lo que van a medir es la lámina. Ahora, de acuerdo a qué superficie aplican esa lámina, es el volumen precipitado. Si yo la lámina precipitada que medí con un pluviómetro la considero para un patio de una casa que tiene 10 metros por 10 metros, la lámina va a ser una lámina determinada aplicada a esa superficie, vamos a tener un volumen precipitado. Ahora, si esa misma lámina yo la aplico a 1 hectárea en un campo, voy a tener otro volumen precipitado. Más allá de esto que yo les dije, la practicidad de utilizar la expresión de la lluvia en lámina radica en algo que vamos a ver más adelante cuando vemos evaporación, evapotranspiración y más adelante todavía eh, lo que es balance hídrico. Se van a dar cuenta de si yo utilizaría volumen en vez de lámina para cuantificar una precipitación, sería un problema. ¿Por qué? Porque tendríamos que considerar profundidad de los perfiles, superficie de los perfiles, etc. En cambio, hablando en lámina, yo puedo hacer, y lo van a ver más adelante, entradas y salidas, entradas de lluvia y salidas por evaporación o evapotranspiración de manera directa. No sé si alguien quiere aclarar, sumar o preguntar algo, pero lo más importante es que les quede ese concepto de que la lluvia, que es algo líquido, que uno a priori sin conocer el tema diría si es líquido lo mido en volumen, se mide en milímetros y en altura de la lámina, que representa esa cantidad de agua que se acumularía en una superficie determinada sin tener pérdidas ni por escurrimiento, ni por filtración, ni por evaporación. No sé si alguno de los docentes quiere sumar algo más, si no avanzo. No, está bien, Ari. Bien, hasta ahora Me entonces yo parece, si me permitís, ya Sí. que quedó bien claro y creo que el chico que participó dijo la palabra justa, es la superficie que capta, cuando vos explicaste cómo afecta la misma lluvia a todos los frascos. Ese concepto va a ayudar bastante para los ejercicios. Sí, después vamos a ver ejercicios a los que le vamos a agregar probabilidad, pero principalmente lo que es cálculo de lámina sale de esa fórmula. Tienen que tener la abstracción y la mecánica para saber qué variable es la que le están pidiendo y cómo moverla de un lado al otro de la ecuación. Entonces, como les comentaba, hasta ahí les había mostrado lo que es el pluviómetro.
el convencional, entre comillas, el tacho del observatorio, como lo conocen algunos, que es el instrumento medidor de lluvia más común que van a encontrar en los observatorios, y hay una gama de modelos, algunos que tengan relación con el campo, habrá visto algunos que son cónicos, que tienen su escala, que son, obviamente no tienen la calidad, pero sirven aunque sea para cuantificar, para tener una idea, y que algunos productores o en el campo lo ponen en los postes, etcétera. Modelos hay un montón, pero el que se utiliza oficialmente es el que les mostré, que ahora no recuerdo el diámetro de la boca. No sé si Ángel está por ahí, lo recuerda, creo que eran 22 centímetros, si no me equivoco. Y la característica que... una cosa que no aclaré. ¿El diámetro de qué, Ari? De la boca del pluviómetro convencional. El de tipo B es casi 16, 15,8. Para que dé 200 centímetros cuadrados de superficie colectora. Bien. Eso es una característica que si no la saben, la miden y van a conocerla igual. Pero bueno, esa es la referencia de la medida oficial. Es la superficie muestral homologada por el Servicio Meteorológico Mundial, ¿viste? 200 centímetros cuadrados, y en todos lados se mide igual, si es bajo norma del servicio. Bien. Gracias, Ángel. Lo que no les conté, la boca del pluviómetro, voy a volver para atrás si me permiten porque es algo que vale la pena mostrar. La boca del pluviómetro que se ve acá está a 1,50 m de altura. Ya habíamos visto eso, ¿no? Que 1,50 m están los instrumentos de medición de temperatura también. Es una altura homologada para la toma de la medida de las variables meteorológicas. Una de las medidas, ¿no? Entonces, la altura de esta boca del pluviómetro es 1,5 metros. Y la característica de este borde es que si uno hace un corte transversal, como les dije antes, ustedes verían que tiene esta forma el borde. Es biselado. En verdad es así. Es hacia afuera inclinado y hacia adentro recto. Esto porque supuestamente cuando la gota que cae adentro, la que cae afuera, obviamente, y la que cae justo en el medio tendría la capacidad de ese borde de dividirla en dos y que justo se mida lo que cae adentro, o sea, la mitad de la gota que entró adentro, por decirlo de alguna forma. Suelen ser de material de bronce, que es más estable ante las oscilaciones de temperatura, etcétera, pero bueno, son detalles constructivos. Lo importante sí es que está a 1,5 m. Y el hecho de que tenga el embudo que funciona como tapa de lo que finalmente se recolecta, es que también ese embudo permite tener poca pérdida por evaporación. Si bien las mediciones se hacen una vez al día, podríamos pensar que si después de una lluvia hay mucha radiación y mucho viento, podríamos tener pérdidas por evaporación. Entonces, el hecho de que esté tapado aporta a que no se produzcan esas pérdidas. Volvemos a la diapositiva que les estaba comentando, que era la parte instrumental referida a los grafos, lo que siempre le mostramos como instrumento que además de medir, grafican. Básicamente tenemos dos: de sifón, que se basa en un sistema de una pluma conectada a un flotador, y de acuerdo a ese flotador cómo se mueve, en base al volumen de agua que recibe el pluviómetro, hace mover la pluma y grafica en la faja, que lo que siempre le decimos, esa faja montada sobre un mecanismo de relojería, etc. Y el otro, que es de cangilones, que es algo similar a esto que yo les muestro acá, es agua entrando y moviendo. Cada uno de estos triángulos son cangilones, son dos compartimentos separados. El agua entra y produce ese movimiento. En este caso, este video está mostrando un pluviómetro que es electrónico, es digital. Imagínense que el convencional es lo mismo, solamente que ese mecanismo, a través de palancas y engranajes, se transmite a la pluma y la pluma grafica sobre la faja. De instrumental es hasta acá y no vamos a contar más nada. Hay apunte instrumental, el que lo quiera leer y el que le interesa lo lee y consulta, y con gusto se lo vamos a responder.
Lo que nos interesa de esta parte instrumental es que diferencien entre los dos tipos de faja o los dos tipos de gráfico que realiza el pluviógrafo de sifón y el de cangilones sobre la faja. ¿Por qué? Porque miden de forma, o sea, se leen de forma distinta. El pluviógrafo a sifón realiza este tipo de gráficos y el de cangilón realiza este tipo de gráficos. Lo que tienen que entender, más allá de diferenciar uno y otro gráfico, que la realidad es que con muy poca práctica se diferencia, es que para leer esta faja ustedes tienen que considerar solamente el camino ascendente de la pluma y no el descendente. Esto es por una cuestión constructiva y de mecánica. Y en el pluviógrafo de cangilones consideran las dos situaciones, la ascendente y la descendente. Entonces, supónganse, fíjense que acá tenemos el inicio de la escala 0 milímetros, el fin de escala 100 milímetros. Esto obviamente es tiempo, acá está dicho, acá está puesto como ejemplo 6 de la mañana, o sea que estas son horas o minutos anteriores a las 6 de la mañana. Si ustedes quieren cuantificar, mirando esta faja, cuánto registró el pluviógrafo a sifón, teniendo en cuenta que solamente leen el camino ascendente de la pluma, van a tener, hasta acá midió 100 milímetros, ¿no? Llegó desde el inicio de la escala hasta el tope de la escala. Entonces tenemos ahí 100 milímetros. Bajó, acá bueno, hay un pequeño desfasaje, que se ve que fue una lluvia intensa, pero consideren como que empezó de cero de nuevo. Subió de vuelta hasta el tope de escala, por lo cual registró 100 milímetros más. Volvió a bajar y evidentemente acá la lluvia mermó y se fue pausando, se hizo más lenta hasta que se hizo constante. O sea, acá dejó de tomar medición. Llegó hasta los 40. Si la lluvia comenzaría de nuevo a las 6 de la mañana, lo que ustedes notarían, supónganse que la lluvia empiece de nuevo acá, lo que ustedes notarían es que esto, en vez de plancharse, vuelve a tomar el camino ascendente. Así hasta tope de escala o antes, puede frenar antes la lluvia, entonces hace esto. En el caso de este gráfico, fíjense que se frenó cuando registró 40 milímetros, o sea que acá registró 40 milímetros más. Entonces, en total, en este periodo, este pluviógrafo registró 240 milímetros. Disculpen la letra, pero se lee bastante bien. En cambio, el pluviógrafo a cangilones, a propósito pusimos la misma escala tope y el mismo periodo. Si nosotros consideramos que toma medidas tanto cuando sube como cuando baja, fíjense que en el primer ascenso llegó al tope de escala, por lo cual contabilizo 100. Luego se mantuvo un tiempo, como si hubiera dejado de llover justo cuando llegó al tope de escala. Bajó un poco, acá no tengo la escala en la derecha, supóngase que esto sean 80, o sea que bajó 20. Hasta acá hubiera llovido 120. Y se mantuvo en 120 un rato, o unas horas o unos minutos. Comenzó a llover de vuelta y siguió midiendo hacia abajo. La realidad es que este pluviómetro entonces, el pluviógrafo, perdón, registró 100 de subida y 100 de bajada, por lo cual en el mismo periodo registró 200 milímetros. Obviamente no es el mismo lugar ni el mismo momento, porque si no deberían haber registrado ambos lo mismo. En el anterior habíamos dicho que había llegado a 240, supónganse que 40 está acá. Este pluviógrafo entonces debería haber, cuando llegó al tope, a la base de la escala, debería haber empezado a subir de vuelta hasta llegar a los 40. Y si estaba en el mismo lugar, hubiera finalizado el registro a la misma hora. Entonces, lo que nos interesa que le quede de esto es que hay dos tipos de pluviógrafos. A simple vista y con muy poco entrenamiento, por el tipo de gráfico ustedes pueden diferenciar de cuál se trata. Y lo que tienen que recordar es que cuando identifiquen de qué tipo de pluviógrafo se trata, si no está anotado o si quieren hacer una doble lectura para asegurarse, tienen que considerar que el de sifón solamente mide en el trayecto de ascenso, digamos, de la pluma cuando sube y no cuando baja, y el de cangilones
mide tanto para arriba como para abajo. Sobre los detalles constructivos y mecanismos ya les vuelvo a repetir. Pueden buscar información, apuntes hay, si a alguien le interesa, profundizamos. Vamos brevemente, si nadie tiene ninguna duda, a lo que son los tipos genéticos de precipitación. Así después damos un pequeño ejercicio para ver que les haya quedado bien el concepto de lámina. Cuando hablamos de tipo genético de precipitación, hacemos referencia a cómo se origina el ascenso, enfriamiento y condensación, dado el movimiento de las masas de aire que interviene en el proceso. ¿Se acuerdan que una de las condiciones para que ocurra la lluvia es que haya nubes? Para que haya nubes se debía producir la condensación. Para que haya condensación se debería producir el enfriamiento. Y ese enfriamiento generalmente se producía, o siempre se produce, cuando la masa de aire que tiene una determinada temperatura a una determinada altura asciende por el entorno atmosférico, desciende su temperatura y ahí se produce la condensación. Entonces, lo que vamos a ver con el tema tipo genético de precipitación es qué mecanismo hace que la masa de aire se enfríe para que condense y forme la nube y eventualmente precipite. Tenemos precipitaciones orográficas en donde hay un accidente orográfico, como es una montaña básicamente, que es la que hace forzar a que el aire ascienda. Entonces el ejemplo acá dice que llega aire caliente y húmedo desde el mar, porque es este ejemplo, puede venir aire que no sea tan húmedo porque no viene del mar, pero igual tiene una determinada cantidad de humedad como para condensar, perdón. Y se encuentra con la montaña. El aire asciende porque se encuentra con la montaña y no la puede atravesar, no le queda otra que subir, que ascender. Y al ascender se encuentra con la temperatura atmosférica, que como ya vimos en la primera clase, en la primera capa de la atmósfera desciende con la altura. Al descender, entonces, al descender la temperatura del aire que rodea esa masa de aire que asciende, se produce la condensación y se forman las nubes. Después, con lo que vimos de las teorías, suponiendo que se dan todas las condiciones para que esa nube produzca precipitación, bueno, producirá la lluvia en la ladera que está a barlovento, que sería la que está en contra del viento. Esta sería barlovento y esta sería sotavento. La otra ladera, que es la de sotavento, acá justamente lo dice, no recibe lluvia. En verdad esto va a depender de la cantidad de agua precipitable que tenga la nube y de la altura de la montaña. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Después van a ver el ejemplo del ejercicio de la nube con Martín. No, ya lo vieron eso, perdón, lo vieron en la otra clase. No, Martín, recordame. Sí, ya te lo vimos y fue este caso de precipitación sería cuando hacemos el diferencial de la humedad absoluta. Bien. Que lo transformamos en milímetros. Bien, lo que yo les quería decir, que pensé que lo iban a ver, pero ya lo vieron y no sé si en verdad lo nombraron, que yo les decía, depende de la altura de la montaña, que precipite todo de un lado, que en una parte precipite, que en la cima sea nieve, y si la montaña no es muy grande, quizás se produce la condensación y la nube pasa del otro lado y llueve también del otro lado. Eso depende de la altura de la montaña principalmente y de la cantidad de agua precipitable que pueda contener la nube de acuerdo a la humedad de la masa que le dio origen, de la masa de aire que le dio origen. Entonces esto sería precipitaciones orográficas. En las precipitaciones frontales, el ascenso de la masa de aire se va a dar por una diferencia de densidades. Como ustedes saben, el aire frío es más denso que el aire cálido, entonces cuando se encuentra una masa de aire frío con una masa de aire cálido, la masa de aire cálido es menos densa y asciende sobre la masa de aire frío, perdón. No sé si dije muchas veces agua, estamos hablando de aire. Entonces, una masa de aire caliente, como en el ejemplo, y húmedo se encuentra en una masa de aire frío. La masa de aire caliente, como pesa menos, o sea, es menos denso, asciende por encima del aire frío. Al ascender se enfría, porque nuevamente la temperatura de la atmósfera, cuando más nos vamos para arriba, más fría es. Se forman las nubes y eventualmente precipita. Hay tres tipos de precipitaciones frontales. Las de frente cálido, que es cuando la masa de aire que avanza, o sea, hay una masa de aire en movimiento y una masa de aire quieta.
Cuando la masa de aire que está en movimiento es la masa de aire cálido, se denomina precipitación frontal de frente cálido. O sea, tenemos una masa de aire fría estacionada en un lugar, pónganse por acá, y llega una masa de aire caliente. Cuando la situación es al revés, la que está estacionada es la masa de aire, permítanme, así les queda una referencia, cuando la que está estacionada es una masa de aire caliente y la que avanza es una masa de aire frío, se denomina precipitación frontal de frente frío. En este caso, lo que tiene, a diferencia de la anterior es este ejemplo, no la que está en el gráfico. Avanza el frente, la masa de aire cálido, se encuentra con una masa de aire densa y asciende sobre la fría. En este caso, la masa de aire que está estacionada es cálida, la que avanza es la fría, y cuando llega a encontrarse con la masa de aire cálido que está estacionada, se dice que la masa de aire frío se mete por debajo de la masa de aire caliente en forma de cuña, y la que se eleva es la masa de aire cálido que estaba en el lugar. Este Ari, tipo de precipitación. Sí, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, cómo no. Quizá sirva para graficar. Yo, en algunas situaciones, o viajando en avión o en la montaña, yo veía como que, en vez del dibujito este que está rojo y azul, como que se originara un viento y como que apareciera vapor. Ahora me explico por qué. Porque se ve que el aire caliente subía y de repente liberaba el agua que tenía adentro, ¿no es cierto? En forma de, por la condensación. Condensación, sí, sí. Si veías algo, no era vapor, era agua. Obviamente, eso ya lo vimos en la clase pasada. Pero sí, seguramente Claro, es aire que al elevarse y enfriarse condensa la cantidad de humedad que tenía. Seguramente. Claro, es buenísimo porque todo esto me sirvió para entender por qué pasaba eso. Lo vi tantos años y no entendía. Gracias. No, por nada. Entonces, bueno, retomando. Cuando avanza el frente cálido sobre una masa de aire frío, la masa de aire cálida se eleva sobre la masa de aire fría, y esa elevación es paulatina, o sea, es gradual, y produce lluvias que no son muy intensas y generalmente abarcan superficies grandes, digamos. El frente de tormenta producida por un frente cálido es un frente que produce lluvias no muy intensas. Intensas es cantidad por unidad de tiempo. Quizás sean de mucha cantidad de agua caída, pero no toda junta. A eso me refiero con intensidad. Cuando el frente que avanza es frío, les decía, el aire frío, como es más denso, se mete por debajo del aire caliente, y el que asciende es el aire caliente que está estacionado. Esa intrusión de aire frío, generalmente, que yo le decía, es en forma de cuña, generalmente es violenta. Este ascenso es muy rápido, entonces se forman las nubes, los cumulus nimbus, que son nubes de mucha altura, que se desarrollan rápidamente y producen precipitaciones más localizadas, con frentes más limitados en cuanto a superficie, y con mucha caída de agua en poco tiempo. Y por último tenemos el frente mixto, que obviamente, como se dice, como el nombre lo indica o uno interpretaría, en este tipo de precipitaciones las dos masas de aires están en movimiento, o sea, vienen avanzando las dos, se encuentran en el lugar y forman precipitaciones que en un principio se parecen a las de frente frío, o sea, son, si se quiere, son violentas y de mucha intensidad de lluvia, pero después evolucionan hacia una lluvia más parecida a la que es el frente cálido, o sea, abarcan más superficie y con lluvias menos intensas. Por último tenemos precipitaciones convectivas, que las precipitaciones convectivas se producen cuando el ascenso de la masa de aire con su vapor o con su agua, sí, con su vapor de agua, se produce por un excesivo calentamiento de la superficie. Son las típicas precipitaciones que nosotros podemos ver o presenciar en las tardes del verano. ¿Vieron esas lluvias que después de un día de verano con mucho calor, no sé, tipo 5, 6, 7 de la tarde, de repente se nubla, llueve un montón durante 5 minutos y después se despeja como si no hubiera pasado nada? Bueno, esas son las típicas precipitaciones convectivas de verano, en este caso, en el caso que yo les conté, que se produjeron por eso mismo. Durante todo el día
hasta la hora en que se nubla, se produjo un calentamiento muy intenso en la superficie. Esa superficie muy calentada se calentó el aire, ese aire ascendió por ser menos denso, condensó y precipitó. Pero las características que tienen esas precipitaciones son las que le dije recién, son localizadas en el espacio y bastante intensas. Duran poco y tienen mucha caída de agua en poco tiempo. Acá en el gráfico muestra que, bueno, obviamente acá muestra como que se calentó en este lugar y la precipitación se produjo en otro lugar. Bueno, eso va a depender de cómo esté circulando el aire a nivel de región, ¿no? En la atmósfera. Si hay viento, sí, se va a condensar, o sea, se va a elevar en un lugar y el viento va a llevar la nube a otro y puede precipitar en otro, pero no es detalle del tipo de precipitación. Régimen de precipitación lo vas a dar vos, Tincho, ¿no? ¿Me dijiste? Me olvidé de borrar la filmina. Sí. Bien. Entonces, lo que es lluvia, si alguien quiere reforzar algo más, alguno de los docentes, si no, ya dejaríamos acá lo que es lluvia y me gustaría que hagamos algún ejercicio, como para afianzar lo que es el concepto de lámina, más que nada. Permítanme abrir, a ver si ahora sí está disponible el OneDrive. Para abrir la guía, si no te pido, Tincho, si podés ir abriéndolo vos por la duda. No hay problema. Vamos a agarrar alguno de, bueno, obviamente de precipitación, GTPA número 3. Y vamos a hacer alguno sencillo, le vamos a dar como siempre 5 minutos, no es mucho más, porque son estas que le vamos a proponer ahora, son sencillas. Después cuando involucremos caracterización, probabilidad y periodo de retorno ya son un poquito más complejos, podemos hacerlo en un tiempo más largo. Bueno, al principio está la presión y viento, que esto ya lo vimos, precipitación. Fíjense, el ejercicio 27, que es el primero, yo le decía, son los más sencillos, o el 28. Y no hay muchos más, ya después entramos en los temas que vamos a ver después de este ejercicio. Se los leo y lo resuelven. En el pluviómetro estándar tipo B, que es el que les comentaba Ángel, acá estaba justo lo que le pregunté, cuya superficie colectora es de 200 centímetros cúbicos, se recolectó un volumen de agua de 20 centímetros cúbicos, medidos en una probeta volumétrica. Centímetro cuadrado, Ariel. 200 centímetros cuadrados y 20 centímetros cúbicos de volumen. Aunque la superficie es de 200 centímetros cuadrados. Sí. La superficie colectora. Sí. Entendí centímetros cúbicos, perdón. No, puede ser, igual, bueno, acá está. La superficie es de 200 centímetros cuadrados y el volumen es de 20 centímetros cúbicos. Bueno, gracias por si me equivoqué. El motivo de la inusual medición fue salvar el registro pluviométrico del día, dado la rotura de la probeta adjunta. Yo les comentaba que si tenían la probeta adjunta, el volumen recolectado en la jarra lo ponían en esa probeta y por la graduación de esa probeta ya les daba directamente la lluvia en milímetros. En este ejercicio le está diciendo que esa probeta adjunta, la de vidrio, se rompió. Entonces ustedes lo único que van a poder medir es el volumen de lo precipitado. Entonces se desea conocer cuál es la lámina de lluvia equivalente al volumen recolectado y qué volumen en litros representa la misma en una hectárea. Acá tienen algunas equivalencias. Bueno, esto es la fórmula. Fíjense que acá está expresada en términos del volumen, pero si ustedes hacen el pasaje de términos, le queda que lámina es igual a volumen sobre superficie, lo que yo les di. Y acá tienen algunas equivalencias entre lo que es cuánto representa en volumen 1 milímetro en una hectárea, en metro cúbico, en litros por hectárea. La equivalencia que ustedes necesiten de acuerdo a lo que les pide el ejercicio. Cosas a tener en cuenta que en este ejercicio por ahí no se van a encontrar, pero se lo van a encontrar en parciales o en otras guías. En otras guías no porque no hay, pero en otros ejercicios. Siempre recuerden usar las mismas unidades. Si la superficie está en metro, no pueden usar un volumen en centímetro. Y siempre siempre la lámina, a no ser que le pidan otra cosa, la expresan en milímetro. Estos son
errores que vemos en los parciales, por eso se los aclaro. Manejen siempre las mismas unidades. Y lo otro que sean atentos es que si les está pidiendo volumen recolectado en litro, respondan volumen recolectado en litro. Si le piden en metro cúbico, respondan en metro cúbico. Porque puede ser que apliquen toda la fórmula bien, pero después responden mal la unidad. Y bueno, no es que se le va a descontar todo el punto, pero bueno, van a tener una penalidad, si quieren. Así que bueno, si ven que lo hacen rápido y quieren hacer los dos ejercicios, hagan los dos. Si no, cuando vayan viendo el primero, el 27, lo vamos poniendo en comunidad, como hacemos siempre con el chat, o si alguien quiere levantar el micrófono. Son 16:48 y 53 y 54 vamos ya poniendo el resultado. ¿A qué hora dijiste, Ari? Y 53 y 54. 5 Bien. minutos. No, está bien.
Chicos, ¿alguno avanzó en algo? Sí, Ari. Sí, te cuento. Bueno, dale. Tenés... Martín, ¿cómo nos estamos manejando el Jamboard o cómo hacemos? Si no, lo abro el mío y voy poniendo lo que... Ah, no me acuerdo si lo tenía acá el Jamboard. Hola, Ari. Sí, ¿Se escucha? sí. Esperame Yo usé la que... fórmula. Bancame 2 segunditos. Dale. Estoy abriendo la pizarra esa virtual, así voy poniendo ahí lo que me decís. Comparto pantalla. Y me voy acá. Decime. No. ¿El 27 o el 28? El que me digas. Bueno, empezamos por el 27. Dale. El 27 dice que en un pluviómetro estándar tipo B, cuya superficie es 200 centímetros cúbicos, se recolectó un volumen de agua de 20 centímetros cúbicos medidos en una probeta volumétrica. Ajá. El modo inusual de medición fue salvar el registro pluviométrico del día, dada la rotura de la probeta adjunta al mismo, donde Bien. se aprecian directamente los mililitros de agua de la lámina precipitada. Bien. Y la pregunta es, ¿se desea conocer cuál es la lámina de lluvia equivalente al volumen recolectado y qué volumen en litros representa la misma en una hectárea? Bien. Entonces, yo hice que, bueno, en realidad el volumen 1 debiera ser igual al volumen 2 por una fórmula que dice que la altura que vendría a ser la lámina por la superficie es igual a la altura del recipiente por su superficie, ¿no? Sí. Si yo tengo que el volumen del recipiente es 20 centímetros cúbicos, eso sería igual que 200 centímetros cuadrados por la altura, que vendría a ser la lámina. A ver, para. Volveme a decir eso. Sería B1 igual B2. Sí, no entiendo qué... Perdón. No sé, Ariel, acláralo bien porque Sí. me parece que no quedó bien establecido en los pluviómetros. Lo que es constante, ¿sí? Es la lámina. Entonces, lo que habría que poner es que la lámina es igual a volumen volumen 1 sobre superficie 1 igual a volumen 2 sobre superficie 2 igual a volumen 3 sobre superficie Sí. 3. Sí, igual... Eso es lo que tenés que aclarar, Ariel. Está bien, pero eso yo lo escuché que Eso lo hice, dijo. profe. Eso lo Ajá. dijo Ángel. Eso hice. Yo puse volumen 1 es igual a volumen 2. Entonces, el volumen 1 es la lámina por la superficie. Y el volumen 2 también es una altura por su superficie. El volumen 2 es 20 centímetros cúbicos. Y la superficie... Es porque se rompió la probeta, está bien. Claro. Se No rompió dije la nada. probeta. Está bien. No, gracias, profe, No hay por qué, por entendí mal orientarnos. yo, perdón. A ver, entonces, vos pusiste volumen 1. Volumen, o sea que en definitiva me quedó H, que es la lámina, sería igual a 20 centímetros cúbicos dividido 200 centímetros cuadrados. Y eso me da 0,1 centímetro, que vendría a ser 1 milímetro. Bien. Sí, está bien. Vos hiciste la relación entre volumen, quizás si lo entendiste así está bien. Yo lo he hecho directamente, digamos. El volumen que vos aplicás la fórmula de lámina, que es volumen sobre superficie. Dice volumen del recipiente, o sea, volumen 2 sobre superficie 1. Claro, Lo que profe, pasa yo que- apliqué la fórmula directo y sale directo el resultado, Claro, digamos. lo que pasa que en verdad, porque en verdad el volumen que vos tenés no es el volumen del recipiente. ¿Cómo es el nombre del alumno que me está hablando así? Mío Jorge, yo tengo Jorge. el 20 centímetros cúbicos es de la probeta esa extra, que no es la del pluviómetro. Claro, por eso te digo, el volumen de 20 centímetros cúbicos no es el volumen de la probeta, es el volumen recolectado. Claro, es el volumen recolectado en otro recipiente, que por eso yo le puse volumen 2.
Jorge, te voy a aclarar algo. Las probetas, digamos que son anexas a los pluviómetros, ¿sí? Son probetas que ya vienen graduadas en lámina en milímetro. Vos no me dices volúmenes directamente. Ya vienen las probetas provistas, que la superficie que vienen probetas que de distinto diámetro, ¿no? Uno en realidad es, por ejemplo, una era de 50 centímetros cuadrados de superficie la probeta, una de las probetas anexas del pluviómetro tipo B, este que les mencionaba Ariel, que era de 200, vos fíjate que la relación es de 4:1, si yo pongo 50 en 200, ¿te das cuenta? Entonces, Claro. cada marquita tiene 4 milímetros de regla por cada milímetro de lámina de precipitación. Amplifica la escala para poder ver mejor los décimos de milímetro. Había otra, Claro. había otra que era de 25 centímetros cuadrados de superficie, la probeta anexa, con lo cual te amplificaba por 8 cada milímetro de lluvia. Pero son probetas especiales que venían con los pluviómetros. A veces Claro. se rompen. Bueno, cuando se rompen sí tenés que usar una probeta de este tipo volumétrica, que son las que usan ustedes en los laboratorios, ¿te das cuenta? Y es lo que están tratando de Claro. hacer para rescatar la lluvia. Claro. Claro. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces acá sí Perfecto. que Bueno, la idea es es, que sepan manejar esto, si en algún momento les tocara o tendrían que interpretar, lo pueden mandar a medir alguno con una probeta volumétrica y sabiendo la relación, digamos, superficie y altura de lámina colectada, cuánto representa y punto, ¿no? Es así. Claro. acá para aclarar entonces, el volumen, ¿a qué volumen me estoy refiriendo, El Jorge? volumen era 20 centímetros No, cúbicos. no, conceptualmente, ¿el volumen de qué es esto? ¿El volumen de la probeta o qué? El No, entiendo volumen que que es el nosotros volumen de agua recolectamos. recolectado, Ariel. Sí, sí, yo lo Claro, sé, el volumen Ángel, que le estoy recolectamos. preguntando al alumno. Ah, Sí, el volumen que recolectamos. O Bien, ¿y sea, la superficie? ¿De qué superficie estás hablando? la superficie del pluviómetro, de la probeta del pluviómetro. No, la superficie no es la de la Superficie. probeta, la superficie es la de la boca del pluviómetro, eso no se rompió, eso lo conocemos. Claro, sí, sí, que es 15,97, que es el diámetro, que da 200 centímetros Sí, cuadrados. son Sí, los 200 centímetros que te dice es dato. claro. Listo. Entonces, ¿cuál es entonces el volumen recolectado? Decíamos que era 20 centímetros cúbicos. 20 centímetros cúbicos dividido 200 y me da 0,1 centímetro. Metro cuadrado. Bien, te da 0,1 centímetro. Ahí ya tenemos Sí, anulación o simplificación de unidades. Esto se claro. va y queda este en 1. Por eso queda esto en 0,1 centímetro. ¿Y la respuesta en qué te lo pide? Y yo lo di en milímetros, un milímetro. 0,1 centímetro es un milímetro. O a 1 milímetro. Esa es la Porque la altura en la lámina, que precipitada en ese pluviómetro con esa superficie. Si hubiera sido otra superficie, el volumen, la lámina hubiera sido la misma, hubiera cambiado el volumen. sí, ¿Y qué volumen representa en la hectárea, decía? claro. ¿Qué La, volumen? la lámina es de un milímetro, esa es la respuesta. Y Sí, eso, un milímetro equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Si yo lo reduzco a litros, queda 10.000 litros por hectárea. bien. Igual acá claro, te pedía en litros, 10.000 litros por hectárea. Perfecto. Listo. A todos les dio así. Sí. Sí. La alumna que acotó antes, bueno, tal cual, lo hacemos directamente. Lo importante acá es Sí, reconocer, sí, a mí me dio así. claro, lo importante acá es reconocer volumen de qué estoy hablando y superficie de qué estoy hablando, porque ahora estamos hablando de pluviómetros, pero después vamos a ver a los que ya cursaron o los que conocen algo de la materia, la famosa represa, la famosa superficie colectora de una represa, el techo como superficie colectora de un tanque. Entonces es importante que en este tipo de ejercicio les quede el mecanismo de diferenciar de qué estamos hablando en la fórmula de lámina y qué es constante y qué no, como para ustedes hacer los pasajes.
Y lo otro que les tiene que dar de este tipo de ejercicio, de este tipo no, de todos los ejercicios, cuando hablemos de lluvia, de precipitación y de volúmenes, es la equivalencia entre volúmenes, entre metro cúbico, litro, y no me acuerdo si usábamos alguna otra unidad más de volumen. Esas equivalencias ténganla, aunque sean una tabla, incluso en los celulares hoy por hoy tienen las conversiones, pero no se olviden de mantener en la cuenta siempre las mismas unidades y los pasajes de unidades de distintas unidades de volumen. Metro cúbico, litro, hectolitro, bueno, hectolitro es una división. Así que bueno, ya si este ejercicio les quedó claro a todos, el 28 háganlo ustedes, no lo ponemos en común, así avanzamos con la clase.